Jesús histórico, parte 5. Hoy vamos a ver, dicen por ahí que dime con quién andas y te diré quién eres. Hemos escuchado esa expresión para hablar de cómo influye el grupo en el que nosotros nos desarrollamos y nos identificamos, cómo influye para definir a la persona. Vamos a descubrir al Jesús histórico desde sus apóstoles, desde sus discípulos. O sea, desde el por qué los invita, cómo los invita y para qué los invita. Cuando nosotros pensamos ahorita en ofrecer algún trabajo, nos imaginamos un perfil. Bueno, el punto. ¿Por qué el Jesús histórico, busca un grupo, un espacio comunitario para desarrollar su enseñanza, su misión, su apostolado, todo lo que él va a realizar? ¿Por qué necesita un grupo? Un espacio fraterno, comunitario, en el que se pueda desempeñar su misión, predicando el reino, curando enfermos, visitando, haciendo todo esto. ¿Por qué se necesita? La explicación es más bien sencilla. Una persona equilibrada siempre va a buscar un espacio fraterno para desarrollar su trabajo. Las personas más exitosas, las verdaderamente exitosas, no estamos hablando del éxito al estilo moderno en términos de millones, porque usualmente esos exitosos acaban expulsando todos de su vida, ¿no? No estamos hablando de ese tipo de éxito. A la hora que yo hablo de éxito, personas felices, equilibradas, con su familia, con sus hijos, que se desarrollan y crecen, y todos a su alrededor, ahora sí, se benefician con su presencia. De ese tipo de personas, o sea, personas equilibradas, sanas, que quieren desarrollar un proyecto y que su proyecto perdure más allá de ellos mismos, buscan este espacio comunitario. Él lo llama para tener ese espacio de amistad, que es... Como para qué querríamos un espacio de amistad. ¿Ustedes creen que una persona puede ser feliz sin amigos? Entonces, un humano, un ser social, difícilmente podrá realizar su potencial, el potencial de sus capacidades, si no está en un ámbito de amistad. O sea, los amigos no son un extra, no son, y tampoco son los del Face. Los amigos son una necesidad humana de siempre. Él llama a los apóstoles para crear ese contexto fraterno, de libertad y de amistad. Es indispensable. Entonces, estos discípulos, él no los llama con un perfil de trabajo o un perfil diseñado por psicólogos o por sociólogos. Él los llama, dice el Evangelio, porque él quiere. Llama a todos por su nombre. O sea, a todos los llama por su nombre. Esto es algo importante. Y los llama de todos los ámbitos habidos y por haber. Y todos son únicos, todos son especiales. O sea, cada uno de los que llama son parte fundamental de su comunidad de vida. Cuando nosotros pensamos, ¿por qué a la hora de llamar, llama de uno en uno, pero él para transmitir su mensaje siempre lo hace en comunidad? Su mensaje siempre se transmite en comunidad, no individualmente, sino él los forma comunitariamente. Él llama a sus apóstoles y los forma comunitariamente. Además de llamarlos a cada uno por su nombre, los llama para estar con él y los llama para la misión. Esto es un elemento de salud mental también, ya lo habíamos mencionado. Una persona megalomaníaca piensa que él solo va a poder hacer las cosas y cambiar las cosas, sin echarle tierra. Cuando Mahatma Gandhi, logra la independencia de la India y de Pakistán de la corona inglesa,
él no tenía este grupo de amigos. No lo tenía. Sí tenía amigos, pero no tenía un grupo de amigos que siguieran su modo de vida o su estilo de vida. O sea, su proyecto, su misión, él la llevó a cabo. Y había personas que lo apoyaron. Pero no tenía un grupo de personas que estuvieran dispuestos a seguir su estilo, su modo, a tomar su enseñanza. Entonces, a la hora que él falta, muchas de las cosas que él quería para su pueblo se acabaron. Inmediatamente. La independencia, entre comillas, la respetaron. Pero fue lo único. O sea, no era lo único que él deseaba. Si alguna vez ustedes leen Los sentimientos de la nación de un tal José María Morelos y Pavón, van a ver el amor que tenía a su país. Como él veía, o sea, para llevar a cabo un país muy diferente a como otros lo plantearon. O sea, desde los ojos de un enamorado, él quiso que ese fuera el proyecto de nación y también se acabó, ¿eh? Porque sus seguidores o aquellos que lo acompañaban no tenían esta estructura de amistad. O sea, estructura de amistad. ¿Por qué es indispensable llamar esta llamada que él hace en la amistad? O sea, a todos los invita, pero los invita para que sean libres. O sea, para ser libres. Cuando a alguien le dicen, aunque sea algo bueno, ahorita hablábamos de las dietas, vas a comerte estas espinacas, vas a comerte este apio, vas a comerte esta cebolla, este ajo. Y dice uno, pero te lo vas a comer a fuerzas. Dice uno, aunque sea algo saludable, con ese planteamiento, o sea, no va a entrar, no va a funcionar, no va a pegar, no va a permanecer. A la hora que se invita a formar esta comunidad de vida, esta fraternidad, este grupo de vida, de seguidores, se les llama para ser libres. Y la enseñanza del maestro es para que cada día sean más libres. O sea, la enseñanza de Jesús. Pero vamos ahora a ver, esto es en términos generales, cómo llama el Señor, cómo afecta la dinámica del grupo en la que se encuentra, en el buen sentido de la palabra, cómo transforma la realidad de aquellos que llaman. O sea, todos traían su mentalidad. Entonces, vamos a empezar a mencionar a cada uno de los apóstoles. Nos decían de Simón Pedro, ¿ustedes qué rasgo creen que nos mencionaban, nos compartían ahorita que él caminó un ratito por el agua? O sea, ¿cómo se imaginan? ¿Qué tipo de persona se atreve? No sé si ustedes tenían esta relación. Yo tuve muchos hermanos. Y había hermanos a los que no les gustaba que metieran la mano a su plato. ¿A qué plato creen que eran al que metían más la mano? Al que no le gustaba. Al que menos le gustaba. Habíamos algunos que éramos indistintos, indiferentes, que no teníamos ningún problema. Entonces, a la hora que nosotros pensamos en Simón, que luego le cambian el nombre a Pedro, que luego le entregan una misión especial y todo esto, pero ustedes imagínense a alguien que dice, yo también quiero caminar por el agua. O sea, ¿quién se cree? ¿Qué tipo de carácter tiene una persona que hace este tipo de cosas? Un atrabancado, un carácter fuerte, una persona que de mucha confianza, un líder nato, atrevido, pero también caprichoso, o sea, de antojo. No es la única ocasión en la que tiene estos arranques, excesos. Tenía ese tipo de personalidad. ¿A qué se dedicaba San Pedro? Nos conformamos con decir que era pescador, pero San Pedro tenía una pequeña cooperativa pesquera.
Las barcas en las que pescaba Zebedeo, donde pescaban Santiago y Juan, eran de Pedro. La casa donde se hospedaba Jesús con todos sus discípulos era de Pedro, era la casa. Si estaba la suegra ahí, quería decir que era la casa de Pedro. O sea que se convirtió ya no en la casa de Pedro, sino en la casa de la iglesia. Pero bueno, el punto es, era una persona que ya tenía práctica en esto del liderazgo, del trabajo común, ahora sí, todo este tipo de cosas. Además tenía este carácter fuerte, era también de estilo dramático. Ahorita en las novelas o en la actualidad dirían drama queen. O sea, era una persona que le gustaban los gestos histriónicos, a los gestos que se notaran. O sea, eso de sacar la espada y cortarle la oreja, eso nunca te va a pasar a ti, eso de a mí no me... Son este tipo de características de este apóstol. Era de carácter histriónico, dramático, era bueno para hacer presentaciones y representaciones, era bueno para este tipo de cosas. Además, que ya dijimos que era un líder indiscutible. También a él no le gustaban las medias tintas. Y esto aplica tanto cuando la riega como cuando acierta. No le gustaban las medias tintas. O lo hacía por el lado correcto bien y muy claro, o lo hacía mal y ahora sí también lo reconocía. La gran diferencia entre el arrepentimiento y la conmiseración a la hora de la crucifixión es que uno se deja, ahora sí, perdonar por la gracia y el otro no. El otro ya desierta de Dios. O sea, ni Dios mismo me puede salvar. Esa es una situación bastante grave, ¿eh? Bueno, continuamos con Andrés. De Andrés nos dijeron casi todo lo que hay que decir. Era hermano de Simón. Fue el que le dijo, hemos encontrado al Mesías, a Pedro. Es el responsable, el primer evangelizador. Él es el que le dice a su hermano que han encontrado al maestro. Entre otras cosas, él era más tímido. Dice, hemos encontrado al maestro. Sí le anuncia, pero ahora sí de él escuchamos casi nada. O sea, siendo hermano de Pedro no es de los 3 VIPs. ¿Quiénes son los 3 VIPs de los apóstoles? Pedro, Santiago y Juan. Ok, no está Andrés. No está Andrés. Entonces, está este apartado, es austero, es religioso, y lo único, hay 2 cosas más que hace San Andrés que conocemos. Primero, que él es el que presenta a algunos griegos, Señor, vienen a buscarte unos griegos. Y la otra es la pregunta que hace sobre el fin del mundo. Ahora sí nos vas a decir cuándo va a ser el fin del mundo, y es todo lo que conocemos de él. Nada más conocemos de él. ¿Qué méritos tiene Santiago el Mayor? ¿Qué hace? ¿Qué sabemos de él? Además de que era hermano de Juan. ¿Qué otra cosa sabemos de él? Pues que se quería sentar a la derecha o a la izquierda del Señor. Sí, se quería sentar a la izquierda y a la derecha, pero no es lo único que hace Santiago, ¿eh? Quería bajar fuego para... Quería hacer bajar fuego para consumir a los samaritanos por no haber querido recibirlo. Porque sabían que iba a ir a recibirlo. Los genesarenos, espero no haberles cambiado el nombre, a que no lo quisieron recibir porque iba a Samaria, y quería. Además de eso,
Estas características, lo que más resalta era su ambición. O sea, para decir, ¿la ambición es siempre mala? No. Cuando está lejos de Dios, sí. Pero en el buen sentido, la ambición nos mueve, nos motiva, nos hace crecer, nos ayuda a esforzarnos más. Es el primer mártir de los apóstoles, es el primero en ser martirizado. No es el primer mártir cristiano, ojo, estoy diciendo que es el primero de los apóstoles que entrega su vida por la fe. ¿De dónde era obispo Santiago el Mayor? Pues en España. No. Era obispo de Jerusalén. Cuando se hace el concilio de los apóstoles, el concilio de Jerusalén, él es el que está por la causa de que, o sea, él es el que habla junto con San Pedro y San Pablo. Él es el otro grande que está luchando porque las cosas se hagan. Dice, está bien, no les pongan todas las cargas, pero que se abstengan de la carne inmolada a los ídolos y que ayuden a los pobres. Eso es lo que le pide a los paganos, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, Juan. De Juan, ¿qué sabemos? Que era muy tierno, amoroso. Pero quiso hacer bajar fuego del cielo. Era tierno y amoroso, Y y también quería estar bien sentarse a un puesto. lado del Señor. Y también. Se dice que era un adolescente. Era joven, joven en el pueblo de Israel, puede ser desde los 12 hasta los 30. Joven. O sea, joven es el joven rico, tendría unos 30 años. O sea, el joven rico del Evangelio. Entonces, entre los 12 ya eran hombres y ya podrían entrar dentro de los jóvenes. ¿Cuántos años se le calcula que tendría? Entre unos 12 y unos 22, 23. Eso era demasiado joven en el país de Israel. En el país de Israel los hombres difícilmente antes de los 50 años se les tomaba en serio lo que decían. Es una excepción el caso de nuestro Señor, pero también le cargan la cuenta de todavía no tiene 50 años. O sea, todavía no tienes 50 años y nos vas a decir que tú vivías antes que Abraham y antes que... a entender, menos de 50 años, lo que digan es casi de así como no muy creíble. En el caso de nuestro Señor era un rabino, un maestro, un profeta bastante fuerte, y a los profetas los catalogaban de otra manera. Sabemos que es más que profeta, ¿no? Pero los profetas desde muy chicos, cuando hacían cualquier cosa, ya eran considerados, se les tenía aparte, pues. Jeremías era muy joven, Isaías era muy joven en su tiempo, pero bueno. Nada más eso sabemos de San Juan. Pues Que que era escribió, chiquillado, se dice el que escribió consentido. el Evangelio y las cartas, pero probablemente fueron sus seguidores. El Evangelio y el Apocalipsis son de su mano, o de personas muy, muy cerca de él. Y por lo tanto tenía buena reputación. Se formó muy bien. Recuerden que tenía parientes fuertes que lo dejaron entrar en el templo, entonces no era muy pobre, o de menos era pobre, pero con parientes muy fuertes. Así es, parientes del grupo de liderazgo. Entonces ahí estamos hablando de otra. Pero hay más cosas de San Juan. Les recuerdo que fue el que adoptó a la Virgen María, o fue adoptado por la Virgen María. Jesús te dijo ella, tu madre. Sí, sí. Entonces también eso lo sabemos. Que era hijo de Zebedeo, conocemos a su padre, sabemos que era de carácter muy, muy fuerte. A pesar de que era joven, eso no le quitaba lo del carácter. Pero también hay otros elementos. ¿Qué podemos sacar de datos en torno a San Juan? Aquí vienen algunos. Era joven, era fresco, era culto y era el discípulo amado.
pero también necesitaba ajustes en cuanto al espíritu vengativo. Va a decir, ay, ¿cómo que era de espíritu vengativo? Sí era. Y se le corrige, así como el Señor nos corrige a todos, ¿no? Espero yo. Pasamos con Felipe. ¿Qué es de Betsaida? Bueno, sabemos que era de Betsaida. ¿Quién más era de Betsaida? Bueno, cuando habla bonito de Cafarnaúm y de otras partes, dice que si los milagros que él hubiera hecho los hubiera hecho en Betsaida, ya hubieran hecho penitencia. Entonces era gente que aceptaba el mensaje del Señor bastante bien. ¿Qué sabemos de Felipe? Sabemos que era sencillo y sabemos que era chismoso, comunicativo. Comunicativo. Él, a la hora que el Señor les pregunta cómo les van a dar de comer a toda esa gente, ¿qué dice Felipe? Aquí hay un muchacho que trae. Aquí hay alguien que trae lonche. Entonces, para saber quién trae lonche, no sé si les ha pasado, ¿cuántos han trabajado en maquila? No, pero en las escuelas se da mucho. Bueno, no, pero es que la maquila, y más entre los hombres, era algo especial. Todos sabíamos cuando le daban lonche a los demás, y todos sabíamos cuando le daban el lonche que más nos gustaba a todos, sin que él nos dijera. Eso les pasó a mis hijos. O sea, si llevaba burritos de tortillas de harina hechas en casa, todos nos enterábamos por el puro aroma y luego se las bajábamos. Entonces, para saber qué lonche trae el otro, se tiene que estar uno en la pichada y estar muy concentrado. Entonces, él sabía ese tipo de detalles, pero también tenía otro tipo de detalles. Cuando le preguntan cómo vamos en la misma jugada, cómo vamos a conseguir pan para todo esto, Pues no nos falta. él dice claramente que ni con 300 denarios se alcanzaría para comprarle una pieza a cada uno. ¿A qué equivalía 300 denarios en pesos actuales? Era el salario de todo el año de un trabajador, No, de un buen trabajador. 13,000. No, un buen trabajador ahorita se debe de ganar. Don Luis, ¿cuánto se gana uno de sus trabajadores cada año? 24,000. Como 70,000. Pues Nomás no son 20 por semana. No hagan, ya la estoy sacando yo. son 16 por mes. Son 16. Vamos a cerrarlo en 20 para redondear, para que me salga a cuenta. 10 por 20, 200. 200,000. 200,000 pesos. Más o menos eso era los 30 denarios. Los 300. 300 denarios era el salario de todo el año de un trabajador. Se me queda viendo qué poquito ganaba. No, más feo porque por 30 monedas vendieron a nuestro señor, ni siquiera el perfume. Era el salario de mes y medio de trabajo. Bien poquito. Hubiera cobrado más el Judas, pues qué poquito cobró. Bueno, es una persona, Felipe es una persona realista y con los pies en la tierra. A veces lo que se le reclama es precisamente de que está demasiado enraizado, de que le hace falta no nada más, o sea, confiar más. Y lo conocemos por el muéstranos al Padre y con eso nos basta. También por decir las cosas como las pensaba. El Señor les estaba anunciando que se iba a ir y que lo siguieran, y luego Felipe es el que dice, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Es también así de tierno. De Bartolomé y Natanael nos dijeron que era un verdadero israelita en el que no hay doblez, y una de las características que más resaltan en él es la vida interior. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de vida interior? Vida de silencio, vida de contemplación, vida de inteligencia, vida de masticar las cosas, rumiar las cosas
antes de actuar. O sea, era una persona que primero pensaba y después actuaba. Estas personas, ¿qué características tienen? Son cautelosas y desconfiadas. ¿De dónde me conoces? No importa que me estés echando flores, ¿de dónde me conoces? Es ese tipo de personalidad. Tomás, el apóstol, nos aclararon que era el de las dudas. Se le conoce mundialmente como el símbolo de la desconfianza. Yo como Tomás, hasta no ver, no creer. O sea, es un símbolo de desconfianza. Y entre otras cosas, también tenemos que alabarle que es sincero, que es arisco y que es solitario. ¿Cómo sabemos que es arisco y solitario? Pues era el único que no estaba. Era el único que no estaba el día de la resurrección. O sea, ¿y con quién andaba? Con nadie. Arisco y solitario. Entonces, este era Tomás. ¿Qué sabemos de San Mateo? Primero que era publicano. Hoy no vino la contadora, así es que no le vamos a poder dar carrilla. Se me escapó. Mateo, además de ser publicano y de dedicarse a esto, ¿qué otra cosa le podemos achacar a San Mateo? Bueno, era colaboracionista. O sea, él estaba con el imperio. ¿Para quién cobraba los impuestos? Para Roma. Entonces, y es todo lo que sabemos de San Mateo. De Santiago el Menor. Sabemos que era primo del Señor y sabemos que es hijo de la otra María. ¿Y qué más sabemos? Según la tradición con minúscula, sí. ¿Y qué se le pareció la tradición de Igual es tradición con minúscula. La diferencia entre una tradición con mayúscula y una con minúscula es que la que lleva mayúscula parte de la liturgia de la iglesia, de los sacramentos, y de la que es con mayúscula, de la Sagrada Escritura. Es la tradición que lleva la Sagrada Escritura. O sea, la transmisión oral del Evangelio, la predicación, de ahí surge la Sagrada Escritura. Es la tradición oral. Esa es la que ponemos con mayúscula. Cuando yo digo tradición con minúscula, es ahora sí como el Via Crucis. El Via Crucis es un acto de piedad. Es un acto de piedad. Es un sacrificio, es una ofrenda. Comparado con el oficio de Viernes Santo, que es la celebración litúrgica de la pasión del Señor, la celebración litúrgica, o sea, la de toda la iglesia en todo el mundo, o sea, la que es para todos. Padre, ¿y el Via Crucis no es para todos? Sí, pero ahora sí, es una oración dentro de... Uno puede escoger entre el Via Crucis desandado, las 7 palabras, el rosario del pésame, la meditación, cualquiera, ¿de acuerdo? Pero la otra no debe de faltar. ¿Por qué? Porque es la celebración litúrgica, podemos, aunque se escuche feo, oficial, que nos gusta más el Via Crucis, porque tiene más drama, tiene más actuación, tiene más... Sí, porque está enraizado en nuestra cultura. Sí. Sí nos gusta el Via Crucis, no estoy diciendo que no. Y más si lo llevan a uno en el carro y va uno turisteando, ¿no? No es cierto, la mayoría nos bajamos en el Via Crucis y lo vivimos y lo experimentamos. La dinámica nos mete mucho en pues la tradición con minúscula está hecha de costumbres, está hecha a veces de historias, a veces con mucha leyenda, es como mi santo patrono San Jorge.
Cuando dicen cuáles son, ¿de qué se acuerdan todos de San Jorge? Del mató al dragón. Oiga, padre, ¿hay dragones? No. Oiga, padre, entonces, ¿cómo si hay dragones? Bueno, es que estamos hablando de un lenguaje que encierra una enseñanza de batalla contra el mal, de rescate del mal, y tenemos que entenderlo. Cuando lo escribieron las leyendas era la manera más fácil de que se les grabara en la cabeza, y sigue siendo, de que se nos grabara en la cabeza el mensaje que se estaba dando. Pero bueno, sí está esa tradición. Santiago es el que escribe o al que le adjudican la carta del apóstol Santiago. ¿Qué características tiene? No le gustan las hipocresías, no le gusta la discriminación y nada que se parezca a ser distinción de personas. No le gusta que la gente se quede de brazos cruzados. Dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe. Entonces, de ahí sacamos nosotros que detesta la envidia, la murmuración y la mentira. Ese es San Pablo, el que no trabaje, que no coma. San Pablo es puro, pero se refiere a los vaquentones, y él sobre todo se dirige a los murmuradores y chismosos. Hay algunos que no hacen nada, pero se meten en todo. Sobre todo era contra ellos, contra los que iban, porque cuando se trata de la misericordia o de ayudar a los demás, él es el gran promotor de la colecta en favor de los pobres de Jerusalén, y es el gran promotor. Sí hace la colecta para ayudar, o sea, cuando hay razón, cuando hay necesidad de ser solidario, sí lo hace. En el caso de, no es lo mismo ayudar a alguien que se está queriendo levantar porque estuvo enfermo, que a alguien que en su vida ha querido trabajar porque no le gusta el trabajo y no está enfermo de nada. Porque hay personas que tienen ese tipo de inclinación, o sea, se tiene que discernir. Así como cuando llega, ya les he hablado de las Marías, ¿no? Cuando llega algunas de estas que se dedican a pedir dinero en la lista, en la línea al banco, uno llega con sus 20, 30 pesos a pagar el abono de Coppel, y ellos llegan a hacer el depósito a veces de $2,000, $3,000 al mismo tiempo. Dice uno, ¿quién es el humilde? No sé si les ha tocado, a mí sí me ha tocado. En Tijuana, en la zona donde yo vivía o me movía, había 2 o 3 bancos nada más. Es más, todavía sí. Y estamos hablando de que en territorio debe ser como unas 2 o 3 veces el tamaño de lo que es la ciudad, no el municipio, la ciudad de Rosarito. O sea, y de gente debe tener unas 20 veces más. Y nada más hay 2 o 3 bancos. Desde donde está la clínica 27 hasta la presa, hasta arriba, hasta la presa, donde está la presa, hay nada más un solo banco. Un solo banco. Entonces, es como un pueblito de mucha gente, ¿no? Y llegaba uno y pues, ahí se los tenía que encontrar uno a todos. Bueno, estábamos con Judas Tadeo. ¿Qué sabemos de San Judas Tadeo? Pues que tiene un poquito aquí. Era otro primo hermano del Señor. No mucho. Es un santo popular en la iglesia. No, Judas Tadeo. Judas Tadeo y Santiago el Menor son primos hermanos y primos hermanos del Señor. ¿Qué más sabemos? Pues que es muy popular en México. Esa es piedad popular, es lo único que sabemos. En realidad no sabemos más que él escribe una carta, y en la carta ataca una de las herejías nacientes, que era el gnosticismo. Es todo lo que sabemos. ¿Y su carta cuántas páginas tiene? Una página y media, quizá. Si las contamos así como de los 2 lados, pues son 2, ¿no? De el que sigue, Simón el Cananeo.
No más que no es Simón Pedro. Sabemos que era celote. Quedamos que los celotas eran grupos anti-romanos, que si tenían chance de matar romanos, ese era o sea, ellos eran una resistencia violenta, armada. Al decir resistencia armada, no es porque estaban luchando por la libertad de su país. En nuestros días se les llamaría terroristas, a lo mejor, o separatistas. Pero del imperio, no de su país. O sea, en su país era gente buena, comprometida. No estoy a favor de la violencia en ninguna de sus manifestaciones, pero un pueblo tiene derecho a resistir a cualquier otro pueblo invasor. Y es derecho natural. Eran los guerrilleros de la resistencia. Eran los guerrilleros de la resistencia y había varias modalidades. Estaban los más extremos, los que vivían en el desierto y cazaban nada más a todo lo que se atravesara por ahí. Y estaban los que buscaban desestabilizar desde dentro al imperio, causarle los más problemas que pudieran. Y por último queda Judas Iscariote, que ya sabemos cuáles son sus méritos. Además de que era ladrón, era administrador de la bolsa. Así como sabemos que era ladrón, lo dicen los evangelios, no estoy inventando. O sea, que sacaba dinero de ahí, que no le interesaban los pobres. Ahora bien, una pregunta técnica. A la hora que los llama el Señor, a estos apóstoles, ¿él sabía cómo iban a evolucionar cada uno de ellos? ¿Tenía ya así como determinado qué iba a pasar con cada uno de ellos? ¿Era el destino? No. No. A la hora que Judas falla o que traiciona, no es por el destino, no es por predestinación, no es tampoco porque le haya caído un rayo y ese día se haya levantado mal de la cama. O sea, no es ninguna de estas. Son opciones que se van tomando poco a poco. No es, un día se abrió la tierra y se lo tragó. No. Se va tomando la decisión poco a poco. Y el Señor todo el tiempo le da la oportunidad. Todo el tiempo. Entonces, es su decisión, son sus opciones las que marcan esto. Bueno, algunas preguntas técnicas. ¿Qué le ofrecen los discípulos, los apóstoles a Jesús? Su voluntad. ¿Qué le ofrecen? Su compañía. Su compañía, Disponibilidad. su disponibilidad, Amistad. su amistad. Su obediencia. Sí, Más pero o no menos. como la entendemos a veces, ¿eh? Su trabajo. Sí le ofrecen su trabajo, sí le ofrecen su obediencia, aunque en ocasiones no eran muy obedientes. Más de alguna vez. Ahora, la obediencia era un grupo de amistad. Los amigos hablan con la verdad. Sí. Sí. Entonces, era un espacio crítico, un espacio de equilibrio. Eso le ofrecen. Le ofrecen un ambiente de amistad, un espacio crítico. No criticón, porque hay gran diferencia entre una cosa y otra. Un espacio donde las ideas rebotan y se tienen que mejorar, se tienen que purificar. Ahora, al revés. ¿Qué les ofreció Jesús a sus apóstoles? Su vida. Les ofreció su proyecto, su misión, su misma identidad. Esto es lo que les ofrece Jesús a los apóstoles. Si quisiéramos trasladarlo a términos evangélicos de querigma, sigue siendo la oferta también en la actualidad. Nosotros nos estamos concentrando en el apartado histórico, lo que conocemos y lo que no conocemos de los apóstoles. Y no es ni disminuir ni quitar, es simplemente
ahora sí, presentar lo que tenemos y lo que no tenemos también decirlo. O sea, este grupo es importante para nosotros porque es la primera forma de la iglesia. O sea, la primera forma de la iglesia, como Jesús está entre sus apóstoles, es lo que ahora conocemos como iglesia. A través de sus apóstoles sigue estando con nosotros. O sea, sigue estando con nosotros. Es esa mediación histórica. Es la mediación histórica. Es el espacio donde nosotros seguimos buscando esta amistad. Este espacio de confrontación, de crítica sana, ahora sí con caridad, de exigencia, de ofrecer cada quien lo que lleva. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir? ¿Por qué a estos apóstoles? Porque quiso. No, pero La respuesta correcta es porque quiso. Sí, eso ya lo habíamos dicho. Llamó a los que él quiso, pero no es algo arbitrario, ¿eh? No, pues también es estratégico, como con Pedro, pues el lugar donde iba a ser como el centro de operaciones. Debió de haber visto algo, ya dentro de lo que él tenía en su mente, pues debió de haber visto algunas, pues se puede decir, cualidades que él sabía que les iba a poder ayudar en aspectos. Y en San Juan pues estaba joven, iba a durar más tiempo San y Juan estaba se fue- acomodadito San Juan se para... fue en el combo 4. O sea, ahí el fuerte o el de las decisiones debió haber sido su hermano, que era más grande. O sea, como todo buen hermanito se fue siguiendo al hermano mayor. Y Santiago era otro de los VIPs. O sea, no se nos tiene que olvidar eso. O sea, todos tenían sus cualidades y todos tenían sus defectos. Cuando Y de seguro Judas era muy buen administrador de la bolsa, así que pues, curiosamente, hay unos que agarran y... curiosamente no es que fuera un buen administrador. Hubiera podido poner a San Mateo, que quizá era mejor administrador, o Pedro, que era mejor administrador, porque tenía su propio negocio. Pero a lo mejor tenían otras cualidades. El punto a veces de lo que Dios pide no es donde nosotros nos sentimos más fuertes, o igual en los apóstoles. No puso lógicamente al que le tocaba. O sea, los acomodó, los llamó y dejó que desarrollaran sus capacidades, sus fortalezas, y una vez que las desarrollaron les fue encomendando funciones distintas. O sea, porque cuando quería respuestas sobre cómo hacer las cosas o provocar las cosas materiales, le preguntaba a uno, o le preguntaba a otro, le decía a uno, o corregía al otro. Entonces, si hubiera puesto a Santiago y a Juan a lo mejor de jefes de la iglesia, ya hubiéramos desaparecido, porque eran tan violentos que a lo mejor hubieran empezado una guerra. Entonces, no los puso. Probablemente el que menos podía cuidar a su mamá era San Juan. A lo mejor la puso a ella para que la cuidara. Es más probable, o sea, pero dice, así como para encargarle a su mamá, Pues como que sí la andaba. o sea, no era sencillo el asunto, estamos hablando. Bueno, pero también era más joven, iba a durar más que un viejito. Sí. Y a los otros ya más correteados, pues entonces... Sí, pero había muchas mujeres. O sea, se la hubiera podido encomendar, si hubiera querido, a María Magdalena, a María la de Cleofas, a Salomé. Pero de acuerdo a la cultura y la estructura del pueblo era mejor encomendárselo a un hombre. Algunas de esas mujeres estaban muy bien acomodadas económicamente. Eran esposas de administradores de Herodes. Pues sí, pero allá el fuerte era el hombre. Dice la Sagrada Escritura, eran mujeres que los ayudaban con todos Con sus bienes. Estamos Pero hablando. los bienes los sacaban del marido. María, por ahí había otra María y otra Marta y otro Lázaro que también hubieran podido ser buenos gallos para encomendarles a alguien. O sea, no siempre lo que Dios nos pide es lo que nosotros esperamos que nos pida.
sea, lo que Dios pide en ocasiones, y en términos históricos, o sea, lo que Dios ha pedido a muchos no es precisamente su fuerte. Me acuerdo de un papa por ahí, que cierta religiosa de Siena, ¿quién era la santa de Siena? Santa Catalina, que le escribió algo muy tierno al Santo Padre. O sea, ella tenía un carácter de esos de lloras como damisela lo que deberías de hacer como varón. O sea, y era la santa religiosa que le estaba escribiendo al Santo Padre, porque estaba encerrado en Aviñón por miedo a que lo fueran a matar en el trayecto. Entonces él decía, no, tienes que salir, tienes que ir, tienes que dar la cara, tienes que ser el hombre fuerte de la iglesia, el pastor. Y le hizo caso al Santo Padre. No crean que no, sí salió. Sí salió, pero la valiente era Santa Catalina. Y el que ocupó el empujonzote era el Papa Inocencio III, si no me equivoco. Le puedo estar cambiando el nombre. Pero era un papa. Revisen la correspondencia si quieren saber exactamente quién era con Santa Catalina de Siena. De ella estoy seguro. Bueno, queda como un minuto. ¿Qué otra conclusión? Además de llamarlos porque quiso, con sus cualidades y con sus defectos, nos dice desde el principio que Él los llamó a cada uno y los llamó por su nombre. Para llamar a cada uno por su nombre se supone que los conoció. Porque en la cultura del pueblo de Israel, conocer el nombre implica conocer a la persona. O sea, el nombre significa la persona. Muy bien. Te esperamos en Jesús Histórico, parte 6.